Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos ya con la última ponencia de esta mañana, de esta segunda jornada del curso El mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el nuevo mundo. Contamos en esta ocasión y seguimos, como hemos centrado esta mañana, en la parte mexicana, una mañana muy centrada en la parte mexicana. En esta ocasión con la profesora Rosa María Perales Piqueras. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, titular de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, y ha desarrollado su actividad profesional como conservadora de Bellas Artes del Museo de Cáceres. Es directora de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de la ciudad de Cáceres, docente en universidades españolas e iberoamericanas como Sevilla, Granada, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de San José en Costa Rica y en México, la UNAM, la UPAED, BUAP de Puebla de Los Ángeles y San Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Entre sus líneas de investigación están la historia del arte iberoamericano, el arte barroco, el arte contemporáneo, museos y patrimonios, y es coordinadora del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Extremadura. Cabe además destacar que es directora del proyecto de investigación La Ruta de Hernán Cortés y las fórmulas artísticas de representación en Extremadura y México. El título de su ponencia es igual de sugerente que el anterior, porque vamos a tocar un personaje especialmente conocido aquí en Extremadura, como es la Malinche, y de nuevo hablamos de mito y realidad de una mujer a través de las artes. Profesora Perales, encantado de tenerla aquí de nuevo con nosotros, y la audiencia es toda suya. Bueno, buenas tardes. Tengo que decir que es la última ponencia de la mañana. Espero que estamos cansados y con calor. Espero que sea una ponencia interesante. Creo que la es un personaje, como vamos a ver, bastante controvertido. Y quiero iniciar esta ponencia dando las gracias, por supuesto, a la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste, a los responsables y sobre todo a los responsables de este magnífico curso, con el que tengo la buena nueva de estar aquí otra vez con ustedes este año, a Rosa Martínez de Codes y a don César Chaparro. Bien, yo tengo que empezar hablando de lo que es reconstruir la historia, porque reconstruir la historia es difícil y según quien la cuenta, además, es de una manera o de otra. Pero además reproducir la vida de alguien lo es aún más, porque ello lleva implícito la visión del otro, que es algo que estamos viendo a lo largo de estos 2 días que llevamos, que es quien realmente describe la naturaleza del personaje bajo su prisma. Pero las verdades ocultas y las razones de nuestras acciones, esas quedan siempre a la imaginación de los demás y del tiempo. De ahí que la historia pueda convertirse también en un arma arrojadiza manipulada según los intereses y el bando para justificar una ideología o unas acciones determinadas. Nuestra propuesta es hablarles de Malinche Marina con las imágenes artísticas que quedan de ellas y con su análisis reflejar la visión de su mundo a través del tiempo. Además, un mundo que no la trata igual en el siglo XVI como la va a tratar en el siglo XIX o en la actualidad. Tengo que hacerles una observación. La representación o los reflejos de imágenes que van ustedes a ver, digamos que no están divididos cronológicamente en el tiempo, sino que he utilizado las imágenes de Malinche sin contar la cronología, simplemente para poder reflejar la temática y el planteamiento de esta ponencia. Les explico. Desde los inicios de la historia de Nueva España, Cortés y Malinche son prácticamente uno. Así lo ven desde la perspectiva los pueblos indígenas, que dibujan y transcriben a través de las pictografías la simbiosis de los dos personajes y, por supuesto, las crónicas de los cronistas españoles. Esa iconografía artística destaca también siempre la relación de Cortés con Malinche como una de las parejas con mayor gancho estético para su recreación, sobre todo en el siglo XIX. Será tal la cercanía entre Hernán Cortés y su intérprete que los autores en ocasiones han denominado, como veremos, Malinche al primero. Estos personajes que han tenido tanto peso en la historia de la humanidad nos atraen especialmente porque son controvertidos. Hoy trataremos además de entenderlo porque a través del arte se pueden explicar en su contexto, en su razón de ser y sobre todo en su función como mitos legendarios de dos pueblos que considero hermanos. El arte, con su capacidad para reflejar una realidad veraz o inventada, va a servir de base en más de una ocasión para explicar la historia
y a través de las expresiones artísticas se darán a conocer las ideas, el espíritu religioso e incluso, por supuesto, el sentir de las diferentes culturas, como estamos viendo a lo largo de toda la mañana. Basándose en los hechos y reinterpretándolos, los artistas se van a servir precisamente de estos relatos y de crónicas para inspirar diversas disciplinas plásticas que van a expresar a su vez la propia existencia de estos personajes. No olvidemos que tras el sufrimiento y el desastre de las guerras, cuya intención nunca es justa, se encuentra la voluntad del ser humano por superarla, por olvidarla, por ejercer el derecho a la vida, creando cosas bellas. Y ha dado su fruto en el profundo sincretismo estético y emocional que se produjo en el encuentro de dos mundos, surgiendo además formas artísticas hoy día admiradas por la comunidad internacional como uno de los valores más importantes del continente iberoamericano. Malinche será una de las figuras más carismáticas femeninas americanas. Forma parte de la conquista y de su resultado y su papel decisivo en la victoria de los españoles sobre el imperio más importante de América Central, el Imperio Mexica. Será su paso a la historia, pero también su condena. Deja una estela compleja porque su figura se engrandece para bien o para mal a través del tiempo. Es un personaje además que no deja impasible a nadie y que produce filias y fobias dependiendo de los autores y de los lugares. Para mostrar su complejidad he dividido este personaje en 4 tiempos. El primero es Doña Marina en la historia. En segundo lugar, la lengua de Cortés. En tercer lugar, Marina, mujer principal, virgen, diosa. Y en cuarto lugar, Malinchín Malinche, traidor a su pueblo y su primer símbolo como mestizaje. Con ello, quiero construir esa imagen lo más veraz posible de nuestro personaje. La figura de Malinche, que la tienen aquí delante, porque ha sido además uno de los elementos estéticos más recurrentes a lo largo de 5 siglos en México, se revaloriza hoy día a los ojos actuales del siglo XXI por 2 grandes motivos. En principio, por la recuperación de la mujer como parte integrante y definitiva de la historia mundial, gracias a los movimientos feministas que utilizan ciertas figuras históricas para reivindicar el poder y la libertad de decisión de la mujer. Por otra parte, también se reivindica porque esa revisión histórica empieza a vislumbrarse con nombres femeninos que han tenido un papel principal en el desarrollo de los acontecimientos y que habían sido olvidadas por la historiografía masculina. La historia, como sabemos, ha sido escrita por los hombres y para los hombres hasta hoy. Sin embargo, en el caso de Marina Malinchín, nunca fue, realmente olvidada. Siempre aparece puntualmente a lo largo de estos 5 siglos y se incrementa su imagen, sobre todo a partir del siglo XIX, con el movimiento romántico y sobre todo con el movimiento de la independencia mexicana, hasta llegar a un deterioro total y absoluto casi de la imagen suya en el siglo XX y volver otra vez hoy día a revivir de otra manera. El nombre, hay que decir que para comprender su papel en la historia y a su persona, vamos a tratar de estructurar ese puzzle que hemos hablado, las claves más importantes. Pero hay que empezar por su nombre, que no siempre es el mismo según los textos o los escritos y que se conservan de ella. El nombre es Malinali Marina Malinchín Tenepal. Significa, en lengua maya materna, hierba torcida, pero también significa diosa lunar entre las estrellas, llamada Malinla Xochitl, que significa única mujer entre hombres, tal y como aparece, por ejemplo, en pinturas y códices. Para los aztecas va a ser Malinchín, a la que se le une el vocablo de Malinali Xin, que significa señor o señora. Lo hemos podido ver en Tonantzin, que es la señora de Tonán, es decir, ese término. Siglos después, el nombre de Malinche, que es un vocablo derivado de Malinchín y, españolizado, va a tener un significado peyorativo de traidora y amiga del extranjero frente al autóctono. Además, que lo veremos también después, también se le atribuye la condición de dócil y manejable, un término despectivo que es la chingada, que simboliza la violación sumisa y aceptada por parte del opresor. Para los españoles va a ser bautizada como Marina y así aparece indistintamente en las crónicas. Una
Una biografía breve de ella nos sitúa al personaje histórico, muy brevemente, nacida de linaje noble, aunque hay autores que no lo tienen así en cuenta, dudan de ello. Es hija de un cacique de Zoque de Painala. A la muerte de su padre es vendida por su padrastro y su madre como esclava ante el nacimiento de un nuevo hijo que sería el heredero del poblado. Más tarde es llevada a Xicalango y Potonchán, en la región de Centla, donde en unión de 19 mujeres va a ser ofrecida a los conquistadores como prenda de paz. Después de ser bautizada como Marina, es entregada a Alonso Hernández de Portocarrero, uno de los capitanes de Hernán Cortés, su primer dueño, y entregada como concubina. Pero en corto plazo pasó a depender de Hernán Cortés por su dominio de las lenguas maya, zoque y náhuatl. Ya sabía 3 lenguas cuando llegan los españoles, que además la hicieron compañía indispensable del conquistador. No se sabe en qué momento pasaron a ser amantes, pero es verdad que a partir de entonces las crónicas la relacionan directamente con una colaboración personal y política de los dos. Después de la caída, por ejemplo, de Tenochtitlán, en la que ella interviene activamente, como vamos a ver también, Cortés la lleva a vivir a Coyoacán y allí tuvo su hijo Martín Cortés, que además es reconocido por Cortés porque Cortés solicita una bula papal para que todos sus hijos naturales sean reconocidos, y considerado el primer mestizo de América. Martín Cortés le pone el nombre de su padre. Más tarde, además, tras la llegada de Catalina Juárez, la primera esposa de Cortés, se casa con un lugarteniente del conquistador, Juan Jaramillo, del cual se han dicho muchas cosas, que si la obligaron a casarse, que si le obligaron a casarse. Veremos un poco a lo largo de este momento, de esta relación, cómo va cambiando también la imagen de Malinche hasta llegar a pensar que realmente ella se casa por interés, no por otra cosa. Bien, esa es mi idea, espero que puedan también verla. El caso es que ella va a seguir siendo intérprete de las expediciones de Cortés, a pesar de estar casada con Jaramillo. Es más, en 1526 es en el año en que ella desaparece de la historia, pero ella va, por ejemplo, a la expedición de las Higueras, que fue un fracaso, y que ella regresa, y ahí cuando regresa es cuando realmente ya desaparece de la historia. Bien, lo que se supone además, a veces se cree que, Juan Jaramillo, por ejemplo, la fecha de su muerte no está muy clara, pero su esposo, Juan Jaramillo, en 1531 solicita una venia para poderse volver a casar, por lo cual se supone que en esa fecha ya ella ha fallecido. De todas maneras, hay otras opiniones, como en el caso del autor Hugh Thomas, con su Conquista de México, en el cual él, a través de ciertos documentos, afirma que Malinche realmente no muere hasta 1550, porque es reclamada como testigo en un juicio precisamente familiar de descendientes de Jaramillo en un momento determinado en 1549. Bien, doña Marina en la historia. Para la historia del arte es crucial el primer paso planteado, sobre todo porque las imágenes de las crónicas y relatos nos permiten estudiar la figura de Malinchín de una manera más objetiva, fuera ya de las cargas del periodo que veremos romántico y del malinchismo despectivo que se le adjudica en la actualidad. Los artistas no han dejado un retrato real de Marina. No tenemos ese retrato maravilloso del que hablaba Gripa ayer, de una mujer. No tenemos perfiles tampoco más o menos exactos, ni tampoco imágenes concretas, tan solo un prototipo femenino, que tiene que ver más con el estereotipo de imagen vinculada siempre a Cortés. Al ser un mundo de hombres, cronistas masculinos e historias de hombres, evidentemente la figura femenina toma un cariz representativo en base a su función de traductora, de momento y nada más. Al igual que se representarán en otra dimensión, pero con otros perfiles, evidentemente, esas mujeres que vemos principales en otros lugares. Podemos apreciar la importancia que se le otorga a Malinche en la conquista de México frente a otras mujeres y sobre todo en la representación de las ilustraciones de la conquista que formaron parte de la gesta y de la que aquí ya se han hablado esta mañana por la profesora María José, porque realmente ninguna de ellas, excepto María de Estrada, suele aparecer en las crónicas. El caso es que son mujeres que acompañan a Cortés, entre 8 y 11 salen de Cuba, de Santiago de Cuba en concreto, de las cuales, como hemos visto, también las relata Bernal Díaz del Castillo, también Baltasar Dorantes de Carranza, y además, hablan de ellas en los términos de que hacía maravillosos y hazañeros hechos, por ejemplo, María de Estrada, como le tienen aquí, y animó, peleando valerosamente. Dorantes de Carranza, por ejemplo, asevera también y habla de esta que está aquí a la derecha,
que es el retrato de Beatriz Bermúdez, una de ellas, que dice además que no solo los conquistadores fueron héroes valiosos, probando los hechos de mujeres que trajeron ser valiosísimas, haciendo grandes hechos y valentías. Curiosamente, hay cronistas que hablan de que María de Estrada es la que impide que los españoles salgan de Tenochtitlán huyendo la noche triste. Hay otros, como por ejemplo Cervantes de Salazar, que dice que es Beatriz Bermúdez la que impide la huida de los españoles. No se sabe, lo que sí es verdad es que es una mujer. Bien, los cronistas españoles del siglo XVI hablan de Marina de una manera literaria, con ciertos tintes de ficción, y casi todos ellos repiten además el mismo modelo en los mismos términos. Bernard Díaz del Castillo, al que nombraré varias veces, realmente es al que se le sigue todo el resto de los cronistas. Según su relato, por ejemplo, Malinali Tenepal, lo que es entregada a los hombres de Cortés, pero no porque se las entrega como esclavitud, se la entrega porque es un tributo y una aceptación de vasallaje al rey de España, que es una connotación de carácter político al principio de esa expedición de 1519. Era una tradición además, porque se conoce además otro hecho, varios hechos iguales, en el caso, por ejemplo, de los gobernantes de Tlaxcala, Xicotencal. Perdón, por muchas veces es muy difícil pronunciar el náhuatl para nosotros, Xicontecal, en el cual, por ejemplo, anima a los nobles y el resto de los caciques de Tlaxcala para que entreguen a sus hijas y que proqueen una nueva generación con los españoles. Eso es muy significativo porque, claro, estamos hablando ya de una intención de mestizaje con, digamos, el de fuera, el extranjero, para reforzar también su posición, no solo, digamos, política, sino también ya generacional. Este gesto de entrega va a significar también el nacimiento de Malinche como sujeto en la historia, el comienzo de una vida ligada profundamente a los episodios significativos y heroicos de la conquista. Su mentor, Hernán Cortés, es el primero que habla de ella, encontrando el rastro de Marina en 3 textos de especial vinculación con el conquistador. Son las cartas de relación, que se han escritas entre 1516 y 1522. Ya saben que están escritas por Cortés y dirigidas al rey Carlos V, donde casi, pese a su importancia, no menciona al personaje. Las pocas veces que lo hace la nombra como mi lengua o mujer india, y solo una vez, en la carta quinta, la nombra como Marina. De este tratamiento, además de invisibilidad, podemos deducir también esa consideración hacia Marina que era prácticamente nula. Primero, porque le une una condición de india y, en segundo lugar, como concubina. Este concepto, además, sigue predominando en las crónicas de Francisco López de Gómara, que es el biógrafo oficial de Cortés, en donde, cuando habla en su Historia General de las Indias, en 1552, nombra a Martín Cortés, a su hijo, y dice que era nacido de una india y el conquistador, nada más. Por lo tanto, lo que podemos ver es que evidentemente no le interesaba para nada relacionar el papel tan importante de lengua de Cortés que había significado el papel de Marina. Es también, volvemos otra vez a Bernal Díaz del Castillo, el que le dedica un papel decisivo, es el que más escribe sobre ella. Además, la honra, por así decirlo, la honra y la respeta. Él habla que es hija de grandes señores, como hemos visto, señora de pueblos y vasallos, y de la manera en que fue traída a Tabasco. Existen también varias versiones, habla también, por ejemplo, Muñoz Camargo, posteriormente, otro, el de la Crónica de Tlaxcala, en donde habla que pues Malinche realmente es raptada y secuestrada, que, como hemos podido ver también esta mañana, es muy fácil. Bien, lo que sí es importante es que al cronista le fascina doña Marina, a la que respeta y admira, y dice que entre los españoles llamó pronto la atención porque hablaba náhuatl y maya, y también aquí ya empieza esa parte de ficción, dice, por su belleza física y su personalidad desenvuelta y entremetida. El término entremetida, en ese momento, en esa época del 16, significa habladora, que viene muy bien a colación lo de la mujer, que no existe mujer muda, de ayer de Agripa. Habladora, era habladora porque además rápidamente capta a los españoles y entiende el lenguaje de los españoles. En cierto modo nos remonta a las novelas de caballerías medievales que estaban muy en boga en aquellos tiempos, y esos personajes femeninos a los que se les atribuía dones de hermosura y ficción por igual. Bien, esta narración novelada, además, y otras posteriores, son las que van a crear ese mito romántico en torno a los amores de Hernán Cortés y Marina Malinche.
Existe de todas maneras un testimonio que es para decírselo, de un testimonio posterior, hablando de esa duda de que ella realmente es una gran señora y pertenece a la nobleza, que lo confirma, que es de Fernando Cortés, además nieto de Hernán Cortés, en un escrito de 1605 donde dice y relata que Marina es hija del señor y cacique de las provincias de Olutra y Jaltipán. Bien, Bernal explica también el momento en que la suerte de Marina cambia. Cuando se percatan de su importancia como traductora, se narra que además teniendo Cortés como intérprete, que hemos hablado también esta mañana, se ha hablado de Jerónimo Aguilar, cuando llegan los emisarios de Moctezuma para conocer a la expedición, Jerónimo de Aguilar conocía el maya, pero no conocía el náhuatl. Donde ella había nacido estaba en una tierra intermedia entre los aztecas y los mayas, de tal manera que ella había aprendido los dos idiomas. Por eso, cuando llegan los embajadores de Moctezuma, Aguilar no puede traducir las palabras de los mexicas, pero sí de los aztecas, pero sí ella. Y ella aparece en este momento donde empieza a traducir a los embajadores y se convierte en la mano derecha de Hernán Cortés. Es más, en algún momento alguien dice que a partir de ese momento Jerónimo de Aguilar aparece en segundo plano y que es ella ya la que se convierte en una expresión que veremos ahora que es la faraute. Bien, su papel primordial, como pueden ver aquí, en la historia está mostrado además en las crónicas indígenas. Este es uno de los más antiguos, donde pueden ver que en versiones originales ella figura siempre en dimensiones a la misma altura que los caciques en los encuentros, y aunque está identificada siempre, eso sí es verdad, como una mujer tradicional india, siempre está al lado del conquistador. Este es muy interesante, este códice, y por supuesto en el cual sí se ve como ella además es la que lleva y abre la expedición en un momento determinado, y Cortés y todos los españoles van detrás de ella. Siempre es curioso ver cómo a Marina nunca se le quita, digamos, entre comillas, la identidad indígena. Todos los cronistas, solo en un caso que vamos a ver, todos los cronistas la identifican como una mujer indígena, pero le dan el valor y la importancia que tiene dentro de la conquista. Bien, de igual modo, uno de los, aquí lo pueden ver perfectamente en un detalle que va con el huipil y con los que llaman molotes, que son esos pequeños, ¿cómo diría? Pequeños moños, pequeñitos, que parecen dos cuernos, que se llaman molotes en el tradicional. Bien, el lienzo de Tlaxcala, que hemos visto también algunas imágenes esta mañana, es importantísimo porque es un relato de la crónica por los tlaxcaltecas, es decir, por los pueblos que son aliados de Cortés. La visión de los indígenas sobre lo que es la conquista está reflejada en este lienzo. Un lienzo del cual ya solo quedan varias copias, una del siglo XVIII y otra del siglo XIX, que se hizo en su momento a la mitad del siglo XVI para, además, enviado al rey para reclamar precisamente lo que los tlaxcaltecas habían firmado con Cortés como primero súbdito de la corona española, con unos bienes y además unas bonanzas declaradas por el reino, por el rey de España. Bien, en este lienzo se puede apreciar muy bien, por ejemplo, la importancia de Marina. Es un lienzo secuencial donde están aquí, a modo de viñetas absolutamente de cómic de la época, la parte superior de arriba, el águila, pueden ver bicéfala, debajo la montaña, importante, le comentaba esta mañana, que hablando de la iconografía de la Virgen de Guadalupe, aparece aquí un altar con una virgen. Esa virgen es la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe. Parece ser que es la Virgen de Guadalupe. Se cree, evidentemente, que el estandarte de Hernán Cortés, que hay una copia, pero que no es realmente, parece ser la real, el estandarte que lleva Hernán Cortés y que lleva, no se sabe si es un estandarte o una figura, la que lleva, porque se habla de una figura, es que la que lleva Hernán Cortés es similar a la del coro de Guadalupe de aquí, que es evidentemente la que aparece aquí en el lienzo de Tlaxcala, en la montaña. También hay una iconografía importante entre la Virgen montaña, la Virgen, que se lleva, digamos, esto va, digamos, relacionado con todo lo que es la tradición prehispánica. Curioso también, aquí están en ambos lados están las dinastías, la española por una parte y las de los pueblos aliados con la dinastía española. Pero voy a lo que nos interesa. Aquí está Malinche. Malinche está realmente delante de Hernán Cortés. Está recibiendo a todos los que llegan a hablar y es no solo la traductora, es la intérprete.
la que además llega a utilizar de manera muy astuta políticamente las palabras, hasta tal punto que ella evita muchas veces confrontaciones reales. Y llega a hacerlo, y lo vamos a ir viendo. Por eso es importante que vayan fijándose en las manos de Malinche. Las manos de Malinche son las que hablan en los códices, y lo vamos a ver. Bien, eso no quita que haya momentos, por ejemplo, para que lo vean, lo he ido relacionando, haya momentos en la historia, ya en el 18, como lo vamos a ver en el barroco 17 y 18, en este caso en el 18, en el que Malinche no aparezca ya al modo de esa India que aparece en los primeros códices. Aunque sea una copia del Tlaxcala del 18, lo que aparece de Malinche parece ya una mujer, una figura etérea, una figura que se parece más casi a la representación de una santa, de una virgen, que realmente al papel de intérprete que tiene en la historia. Bien, pero lo que sí es verdad es que tiene tal importancia Malinche en su acción activa dentro de lo que es la conquista, que en la huida y en la derrota de Tenochtitlán, una de las primeras preocupaciones que tiene Cortés es conocer el estado de sus intérpretes, y holgó de que no se hubiesen perdido Jerónimo de Aguilar ni Marina. Era su lengua, la lengua de Cortés. Y aquí pueden ver perfectamente lo que les digo. Con esas manos, esos dedos que van de un sitio para otro, se refleja en el Códice Florentino, esto es de Muñoz Camargo, la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. El indio informa, Marina traduce, Cortés dicta y el escribiente escribe. Ese es el proceso por el cual se va conquistando poco a poco el territorio en México. El título de Malinchín, hablando de lengua, corrobora el hecho de pertenecer a la aristocracia, pero para los aztecas tiene también otra importancia, que es porque le concede viabilidad de corresponder a la élite indígena. ¿Por qué? Porque sin este título ella no hubiera podido acercarse al Tlatoani, a Moctezuma, no hubiera podido hablar con él, ¿vale? De tal manera, porque ella ha sido educada en la élite para poder hablar con el Tlatoani Moctezuma. Su poder sobre el lenguaje es tal que la leyenda cuenta que aprendió español en un día. Inicialmente va a dominar esas lenguas anteriores, pero también posteriormente aprenderá dialectos en la zona central americana que le van a servir a Cortés para relacionarse con los pueblos indígenas de la zona de las Higueras. En los documentos además aparece como una verdadera políglota, de ahí que sepa hablar con Moctezuma en el lenguaje noble que se llama Pilatoli. Ella se convierte además no solo en la traductora como esto, sino en la intérprete entre el dios Moctezuma y el dios recién llegado Allende en los Mares Cortés. Además va a suponer el evitar irritaciones, como hemos dicho, de malentendidos entre los mensajeros de Moctezuma y Cortés. De ahí también su importancia práctica, una importancia práctica y simbólica que es confirmada con su imponente presencia en la mayoría de las narraciones visuales de las conquistas, producidas tanto por españoles como por mexicas y tlaxcaltecas. Para darse un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, también de ese códice, en donde aparece precisamente ella hablando con los mensajeros en el palacio de Moctezuma ya ubicado. A Moctezuma se le saca de su palacio y se le lleva a otra parte, y es Cortés el que le dirige a ella las palabras, y ella es la que realmente no traduce, sino transmite e interpreta. Bien, es tan tal la importancia simbólica de su imponente presencia, que en la lámina inicial de la historia de la conquista, contenida en la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, entre 1540 y 1585, se escribe en lo que se llama el Códice Florentino. Ella aparece ya, digamos que ya empieza a aparecer algo diferente de Malinal y de Malinche. Ella aparece ya en la llegada de los españoles, les está esperando, y aparece justo cuando los españoles llegan a las costas de México. Bien, su papel como lengua de Cortés es reconocido tanto en las artes como en las letras, y para reforzarlo además se le añade ese término de faraute. ¿Qué es el término de faraute? Es un término que se utiliza además en el siglo XVI, que además Lope de Gomara lo nombra, dice faraute y secretaria, y que adquiere nuevas dimensiones porque permite la interpretación de las palabras. Eso también significa que de alguna manera Malinche, interviene directamente en los acontecimientos históricos. ¿Quién nos dice a nosotros que ella no interpreta en algún momento las palabras como a ella le interesan para conseguir los propósitos de Cortés?
o los propósitos de los otros. Evidentemente queda en el aire que ella, como intérprete y traductora, teniendo en cuenta que Cortés no sabía nada, absolutamente nada, ni nunca lo supo de náhuatl, evidentemente va a tener un poder enorme en esa palabra. Como lengua, además, aparece representada siempre a la misma altura, como hemos visto, tanto en los códices hispanos como en los códices mexicanos. Ahí está el de Tizatlán, Tepetlán, en los anales de Tlatelolco, que es el más antiguo de todos, de 1538. Incluso en este último, ella aparece siempre al lado también del cacique. Y lo más interesante, por ejemplo, ella dentro de eso, a los ojos de los indígenas, siempre es tratada como lengua de Cortés, ¿vale? Porque en la iconografía, en la tradición mexica, no importa ese concepto de hombre-mujer como denominador común, se acepta, por lo tanto no hay problema. También no es de extrañar que esa unión entre los dos, que es política y emocional, por así decirlo, aparece representada en unos códices tan pequeñitos como estos, que están en el Archivo General de la Nación, y por ejemplo, en este caso, esa fusión tan grande es la que hace muchas veces que cuando lleguen a los pueblos, a Cortés se le llame el capitán de marina. Y aquí pueden ver esa fusión en la que Cortés y Marina están dándose la mano, es decir, que hay ese rol cortesiano de dueña y discurso de la palabra de Cortés, al que parece ser despojado de fortaleza, según por ejemplo dice una autora feminista muy interesante, Margot Klan, en la que habla, por ejemplo, que a Cortés el hecho de que no supiera hablar náhuatl y Marina tuviera el poder de la lengua, lo que hace es que le despoja de su fortaleza porque carece de la lengua, porque sus palabras no tienen fuerza, porque nadie las entiende. Bien, Marina, mujer principal, virgen diosa. Ya desde el principio los cronistas inician una transformación física en la descripción de Marina, muy poca pero física, en la que le describe siempre como vivaz, como hemos visto, habladora. Un siglo después, Antonio de Solís, en la historia de la conquista de México, reseña lo siguiente, dice: venía con estas mujeres una india principal de buen talle y más que ordinaria hermosura, van aumentando los calificativos hacia Marina, que recibió después con el bautismo el nombre de Marina. Todavía, saltando en el tiempo, en el siglo XX, autores como Nancy O'Sullivan, dice, en las mujeres de los conquistadores, dice, habla de ella entre estos términos: bella, dinámica, inteligente, varonil por su poder sobre los indios. Bien, en realidad, desde muy pronto, la figura de la imagen de Malincín se transformará siempre hacia conceptos románticos que superarán los modelos arquetípicos femeninos con unos atributos que son los que conceden los cronistas a este personaje. Por ejemplo, Muñoz Camargo dice, hermosa como una diosa, es decir, van aumentando todo. Y será precisamente una adaptación al relato ideológico español la que irá modificando su apariencia a medida que avanza la instalación de las fórmulas occidentales de representación en México. Doña Marina, como mujer principal, aparece en los códices, por una parte, como hemos visto anteriormente, como mujer indígena. Este es el único caso que tenemos en los códices españoles, en donde como mujer indígena a la izquierda, de Bernardino de Sahagún, pero a la derecha, en el Códice Durán, es otra cosa totalmente distinta. Aparece como una figura europea, rubia, que es eso importante, ataviada como una dama. Posiblemente, creo, después de haber visto ayer algunas de las imágenes que pusieron, creo que tiene una cierta relación. Primero, se tiene que españolizar la figura de Marina para que entre dentro de un contexto histórico. No olviden que estamos escribiendo la conquista de unos territorios, ¿vale? Y la evangelización de unos territorios. Por lo tanto, tiene que ser eso. Por otra parte, Marina tiene que ver con la idea tradicional de las mujeres fuertes de la Biblia, y aparece así, españolizada y vinculada a la idea de las mujeres fuertes Por una parte, también verán en unos códices que ponen Marina y en otros códices pone Malinche. Bien, evidentemente ese concepto indigenista, por así decirlo, o de mujer indígena ataviada con su huipil, llega siempre. Bueno, este se considera el huipil que está atribuido a Malinche, pero ese concepto realmente se va a mantener. Solo en un momento determinado del Renacimiento y del humanismo aparece la figura casi vinculada a esas mujeres fuertes. Lo demás va a ser todo el tiempo, y excepto, tengo que decir, en el barroco. En el barroco sí.
aparece, digamos, como una figura hermosa, como una diosa, pero exótica, y empieza a partir de la representación del siglo XVII y XVIII, sobre todo en los biombos hispanos donde se representa la conquista, Marina empieza a aparecer ya detrás de Cortés en segundo plano y más casi como una figura decorativa que como una figura principal. Lo veremos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tiene tanto prestigio que a Marina, por ejemplo, se la compensa la importancia de su rango y prestigio cuando, por ejemplo, los tlaxcaltecas les entregan a sus hijas, aquí lo pueden ver, le ofrecieron 300 mujeres esclavas. Y de acuerdo con el relato de Muñoz Camargo, Cortés las acepta en calidad de dama de compañía de Malinsín, tratándolo así, a ojos de los indígenas, como una reina o princesa. Evidentemente, como podemos ver, a ella ya se la considera algo más que una india. Pero un prestigio reconocido y compensado también por Hernán Cortés. Aunque la leyenda pretenda mostrar el cruel abandono a Malinche, los hechos muestran que sus servicios fueron premiados por el conquistador, concediéndole dones, en algunos casos, mayores que a sus propios soldados. Cortés le concede pueblos y tierras: Huilotlán, su pueblo de nacimiento; Xilotepec, hoy Xilotzingo. En las afueras de la capital, una casa en Coyoacán, una huerta de San Cosme y una hacienda, que es la que están viendo, de Galindo. Y además, y en las cercanías de San Juan del Río. En la Ciudad de México, en el centro histórico, cerca del Zócalo, donde estaban todos los palacios, la Audiencia, el Palacio Virreinal, los grandes monasterios, estaban una casa que tendrían que ver la casa, que es una casa pues como una manzana entera, que en la calle de Medinas, en donde viven. Y además, numerosas propiedades más, como se relatan, por ejemplo, en un escrito muy interesante que se llama, por la familia, que se hace en 1542, que se llama Probanza de los buenos servicios y fidelidad con que sirvió en la conquista de la Nueva España la famosa Doña Marina. Una parte importante de la iconografía de Marina en su papel es la evangelización. Bien, que la convierte en un personaje mucho más allá de la trascendencia histórica. A la crónica española hay que unirle, a los ojos de la crónica española, hay que unir también ese poder, digamos, de evangelización. ¿Por qué? Porque se la asocia a la divina providencia. Su labor va a ser entendida y explicada por los autores hispanos del Renacimiento como un milagro enviado por Dios. La presencia de Doña Marina va a ser justificada por el pensamiento del providencialismo, teoría que, por otra parte, se mantiene en los textos posteriores y que trascenderá, sobre todo, al teatro barroco del siglo XVII. Ella solo desaparece en algunos de los teatros del XVIII ya posteriormente. Gómara, Solís o Clavijero en sus escritos estaban convencidos, por ejemplo, que la divina providencia había enviado a Doña Marina para que fuera la lengua de Cortés y que solo la fortaleza de la fe que ella asume como propia había conseguido el triunfo sobre la idolatría. Así también se redime su imagen ante los ojos de Dios, que pasa de ser concubina a intermediaria divina, como la Magdalena. Su presencia semidivina puede verse también en el siglo XVI, en las manos, en la utilización de las manos, porque tiene una gran influencia moral. Así lo confirma Bernal Díaz del Castillo, dice: y la Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios de toda la Nueva España. ¿Vale? Esta asunción, por ejemplo, se ve también en la historia maravillosa de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, o en lo que se conoce por el códice, el manuscrito de Glasgow, en donde Doña Marina ya aparece. Aquí son los dos conquistadores, Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Doña Marina, nos centramos, Francisco Pizarro aparece con un indígena llevando un arca, pero es que Doña Marina aparece realmente vestida como una indígena, españolizada, ya representa simbólicamente la Nueva España, con que ante el emperador aparece, y aparece también a veces un estandarte. Bien, de alguna manera es curioso porque la importancia de Marina como, digamos, como elemento religioso providencial no está reflejado en la crónica. Sin embargo, sí está reflejado en la crónica dos hechos importantes. También porque, bueno, son hechos también vinculados a dos elementos, digamos, históricos, que es el bautismo de los señores de Tlaxcala y lo que va a ser el bautismo de Cuauhtémoc. Bien, esta alegoría evidentemente confirma además muchas veces que permite que la Malinche aparezca casi como la Virgen María, representando a la identidad nativa. Y así se dice, y por ejemplo Gonzalo Rodríguez de Ocaño dice: después de Dios,
Ella había sido la causa de la conquista de la Nueva España, o sea que lo dan por hecho que sin ella no se hubiera conseguido nada. Bien, por último, decir que su deificación también llega al extremo de compararla en la iconografía, digamos, como una figura que se fusiona con el papel de mediadora en la aparición simbólica de un ámbito indígena que dice que la capacidad de la lengua de Malinche la convierte en un ser superior. Así como la hemos podido ver también como una diosa, anteriormente, esa famosa diosa que está sola entre los hombres, la diosa de las estrellas, aquí también aparece como una mujer diosa, pero es curiosa, aparece como diosa del amor, porque en la tradición prehispánica la diosa del amor tiene un lado oscuro, y eso enlaza con la última parte, con esta parte que vamos a ver, porque su condición simbólica de la Tlazolteotl, que no me sale, también tiene que ver con la identidad de América, que veremos ahora, las alegorías de América. De ahí que se una, por una parte, Malinche en la tradición prehispánica, su conversión a lo hispano, y luego termine siendo la figura y la imagen de América. Por último, Malinche traidora a su pueblo y primer símbolo de mestizaje. Ya hemos visto que Marina no es una mera intérprete, es una mujer noble, educada para gobernar, y además tiene una diplomacia sutil, conoce primero al enemigo y después al amigo. El conocimiento de la lengua le va a permitir manejar las situaciones. Su fidelidad a la causa española es reseñada por todos los cronistas. Para ellos, doña Marina es heroína, una mujer llena de buenas virtudes, leal a la corona española y que ejerce de evangelizadora. Así, en la narración de los hechos, la intervención de Marina es decisiva en diversos pasajes, como la alianza de Cortés con los totonecas, por ejemplo, totonacas, enemigos de los mexicas y sometidos a su yugo. Entre los regalos, por ejemplo, también aparecen la entrega de mujeres. En la conquista de Tlaxcala, Marina es la figura crucial. Convence a los caciques de Tlaxcala en unirse a Cortés contra los mexicas. Y una de las famosas acciones de Malinche es su papel decisivo en la matanza de Cholula. Hasta tal punto que su intervención es importante, porque es la que denuncia precisamente el complot, que se ha denominado en la actualidad la traición de Cholula. Bien, su implicación, además, aquí la pueden ver, estas son las representaciones que se hacen después en el siglo XIX, donde ya Malinche no aparece, solo aparece la figura de Cortés. Bien, porque en el siglo XIX, en el ámbito artístico mexicano, a Malinche se la saca directamente de la iconografía de los hechos más cruentos. Bien, su implicación es tal que no solo actúa como colaboradora, sino en algunas imágenes aparece con espada y escudo en mano, interviniendo directamente en la batalla, como aquí se puede ver en Tepoztlán y en Tenochtitlán. Y en Tenochtitlán la intervención va a ser fundamental. Primero, porque ella es la que empieza e inicia los encuentros con Moctezuma, después con las negociaciones de Cuauhtémoc, después con el destino final de la ciudad. Con ella, dice el autor Luis Barjao en la actualidad, dice, se articuló la sorda convicción de la traición como elemento primordial negativo de nuestro pasado. Aquí ya entra en el ámbito de lo traicionero. Todos estos hechos le adjudican ante los ojos mexicanos el papel de traidor a su pueblo. Pero su personalidad es tal que algunos de los acontecimientos son producto de esa fascinación que provoca. Hemos hablado del caso de Cholula, pero hay otro caso también. Por ejemplo, no se hubiera conseguido la conquista si, tras la noche triste, el regreso de los pocos españoles que llegan a Tlaxcala, se hubiera llevado a efecto precisamente ese complot que se llamaba el de Tepeaca, en donde, por ejemplo, ella, a través de las mujeres de Tlaxcala, por las que las mujeres sienten verdadera adoración, consigue precisamente enterarse de ese complot de Xicotencal y avisar a Cortés de que iba a ser exterminados definitivamente. Y Malinche aquí vuelve a ejercer de espía casual entre las mujeres de su pueblo, y su información hace que la historia sea favorable permanentemente a los españoles. En los anales de Tlatelolco interviene directamente en ese famoso episodio cruento del aperreamiento de los señores de Tlatelolco, y aparece en los códices, en sus códices concretamente aparece también, pero también aparece en la sublevación de Cuauhtémoc. Marina se va a salvar de la historia mundial como una mujer traidora, pero aparece en algunos casos aquí, como podemos ver, en su región natal en el siglo XIX, en los pesos mexicanos, y queda permanentemente ya vinculada al escudo de la ciudad de Tabasco. Bien, por último, trataré un poco de las traiciones de Malinche, porque dejan ver también una visión de una mujer
que por amor sirve a los intereses de los conquistadores frente a la imagen nacionalista mexicana de la gran traidora. Ese es el término, digamos, el concepto que en el 19 ha surgido. De ahí que su nombre haya degenerado en el término malinchismo, que significa el que traiciona y se vende al extranjero. Y con respecto a su figura como diosa, haya derivado también hacia la Llorona, hacia este personaje. Es un personaje, además, que es una mujer que ha perdido a su hijo, errante, es un personaje siniestro, identificado como una mujer vengativa que lo que hace, aparece en los caminos de noche, seduce a los hombres y los devora. Ese es lo que nos ha llegado hasta el siglo XX sobre Marina. Esto es un fotograma de una serie de televisión que se ha hecho sobre Marina y la Llorona, o sea que se mantiene totalmente. Pero todavía más, en contraposición a esa bonanza de imagen que contaban los cronistas españoles, la gran chingada es la mujer violada por los españoles, tal y como aparece nombrada en Octavio Paz, El laberinto de la sociedad, escrito en 1950, porque también hay que reconocer que Octavio Paz se vincula a la opinión del patriarcado que primaba todavía en la mitad del siglo XX en México, bueno, y en toda Europa, siendo sustituida idea por otra renovada. Pero Octavio Paz dice lo siguiente, dice: doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. De algún modo, estas traiciones lo que dejan ver también es la visión de una mujer que precisamente por amor sirve a los intereses de los conquistadores. Pero es curioso cómo a Malinche también se le atribuye una faceta importante, humana. Ella seduce al opresor, por así decirlo. Seduce, como lo podemos ver, en grabados, coloreados y grabados del siglo XIX franceses. Seduce porque ese lado humano es la que reivindica su labor de gestión con un mal menor, ya que gracias a ella se evitan mayores desastres y destrucciones. Es una opinión, además, que ha ido creciendo en los últimos tiempos con la reivindicación feminista del personaje. Por último ya, bueno, esto es en el 18, paso rápido, donde ya en el 18 desaparece totalmente la representación de Malinche y de Marina en la pintura novohispana como personaje principal, y por último, pues como vínculo del mestizaje importante, este monumento que hay en Coyoacán, y decirles como imagen de México, de Malinche, como imagen, perdón, de América, que se inicia ya desde 1600, se la capta, la desarrolla, como pueden ver ahí en la ilustración del 19, y aquí vemos comparativamente. Intérprete. Bien, termino ya. De hecho, sacamos una conclusión como final, que Marina Malinche es una mujer que podríamos considerar libre en su tiempo, que consigue dominar su destino, porque el lenguaje la hace poderosa. Ella es en sí misma una heroína, porque sus traducciones pudo cambiar y cambió el curso de los acontecimientos. Un autor como Todorov dice que ella escoge el campo de los conquistadores porque adopta los valores de los españoles y contribuye a la realización de sus propósitos. Al final de todo, Marina Malinche, Malintzin, es dueña de su destino, porque cuando las cosas ya han sucedido, desaparece sin dejar rastro, porque ya la historia no le interesa, porque ya ha realizado su papel en ella. Muchas gracias. ¡Por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué prisa! Muchísimas gracias, profesora Perales, me atrevo a decir, por esta ponencia tan ilustrada en todos los sentidos, por su contenido y por las imágenes que nos ha mostrado, donde realmente te hacen, como hemos hablado a lo largo del curso, ¿no?, la importancia de la imagen y de su representación, ¿no?, y lo que ella transmite. Además, es una figura tan controvertida como es la figura de la Malinche. A la vez entiendo, y ahí sí que me toca un poco más de cerca, ¿no?, esencial en su papel como mediadora, como intérprete, que hubiese sido, nos preguntamos, de Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? ¿Se entendería México hoy en día sin la Malinche? Sin esa persona que, además de hacer esas labores de interpretación, y ahí sí que es verdad que se la puede conocer como que fue la intérprete, la mediadora, la comunicadora, pero también era una persona donde también jugó el amor,
donde también jugó su propio interés, donde también jugó otra serie de parámetros en los que, bueno, tampoco se podían separar. No era intérprete 100% durante todo el día, durante cada día que estuvo junto a Hernán Cortés, sino que también tenía que vivir en el mundo en el que vivía y hacer frente a las situaciones que tenía que hacer. De ahí toda la controversia de si simplemente era una mediadora, una intérprete o fue algo más, ¿no? Que fue lo que se lleva a crear este mito, ¿no? Y a veces pues incluso culto o digamos poner a la figura tanto en un lado como en el otro, del arriba como abajo de la balanza. Tenemos con nosotros a Alicia Díaz Mayordomo, que es doctoranda en Patrimonio de la Universidad de Extremadura y miembro del Grupo de Investigación de Extremadura y América, que es la que va a hacer de relatora. Tienes 5 minutos para comentar la ponencia de la profesora Perales. Pues muchas gracias, Rosa, por iluminarnos en este tema, ¿no?, con la figura de la Malinche, que ayer comentábamos por la tarde, ¿no?, los compañeros, que teníamos muchas ganas de que se hablase de ella, porque es una figura que nos interesa, ¿no?, que a los americanistas, por decirlo así, nos llama mucho la atención, y más, ¿no?, en un tema, en un curso como este, donde era a lo mejor muchas gracias por traer a la Malinche, era completamente necesario. Y además es una figura que las razones históricas son obvias, ¿no?, para que estemos hablando hoy en día de ella, y además te doy la enhorabuena por tú como mujer estar hablando, ¿no?, de una mujer en la historia, porque como has dicho, la historia muchas veces la historia ha sido escrita por hombres y para hombres, y ahora mismo, ¿no?, en la época en la que nos encontramos, esto parece, ¿no?, que se está cambiando y que empieza a cambiar, y por eso te doy la enhorabuena por como mujer hablar de las mujeres en la historia. En ese sentido también quería, ¿no?, como hicimos el año pasado también, lanzar un guante a la Fundación, el magnífico trabajo que se está realizando estos días, ¿no?, sobre esa revalorización de la figura de la mujer en la historia, que no quede simplemente aquí, que no se quede simplemente en un vídeo, en una plataforma no digital como es YouTube, que luego se subirán, sino que se lleve a más, que se saquen publicaciones, que se saque una página web donde se desarrolle todo esto en un texto que sea accesible posteriormente, y sobre todo la bibliografía y las fuentes que nos interesan a los alumnos que estamos aquí, ¿no? La temática de nuestro estudio pues se vincula en muchos de los aspectos a los temas que tratan. Y quería también, ¿no?, lanzar las inquietudes, ¿no?, pues manifestar las inquietudes de los alumnos. Quedan recogidas. Es muy... la conferencia, la verdad, que ha sido me ha gustado mucho, ¿no?, el tratar a la Malinche, sobre todo como historiadora del arte, y también ver, ¿no?, en la representación de la Malinche cómo se la representaba y cómo cambia esa figura de una... No sé qué hubiese sido de la conquista de México sin ella, qué podría haber hecho Cortés sin ella, ¿no? Entonces la hemos visto representada, cómo se valora, ¿no?, esa Malinche en el siglo XVI como mujer indígena con muy fuerte carácter y muy valerosa, ¿no?, para lo que es la historia, y dejando de lado, ¿no?, ese interés morboso que muchas veces suscita esta figura, porque obviamente los datos y las fuentes que tenemos son complicadas, ¿no?, para llegar a obtener una verdad absoluta sobre su biografía. Por eso he apreciado, sobre todo las imágenes, las diferentes crónicas, pues ese valor científico que tiene para poder llegar a conocer más a la figura de la Malinche. Quería también destacar, ¿no?, ese tránsito, ese cambio que hemos visto de cómo se aprecia la Malinche en el siglo XVI en todas las crónicas, ¿no?, como digo, que se apreciaba básicamente lo que hacía una mujer que es protagonista en la historia y coprotagonista en la historia de la conquista de México con Cortés. Cómo cambia esa apreciación, esa revalorización que se tiene, esa valorización que se tiene de la mujer, como pasa, ¿no?, ya en los siglos XVII y XVIII, y sobre todo en el XIX y en el XX, donde completamente se la menosprecia y se la trata como una traidora de una nación. En el siglo XVI no existía, y creo que es una de las críticas que los americanistas, cuando nos enfrentamos o nos culpan, ¿no?, a lo que es en el caso de la Malinche, de traidora de una nación. ¿Qué nación? Si México en ese momento, ¿no?, el territorio que ocupa actualmente la República Mexicana era un compendio de diferentes sociedades que además guerreaban entre ellas. O sea, no fue traidora de ninguna nación, simplemente fue una persona que vivió la época que le tocó vivir y que actuó como seguramente muchas actuaríamos si estuviésemos en su lugar, ¿no?
Y como pregunta, ¿no? Habiendo ya, quiero preguntarte en el tránsito de ese cambio de la figura de la Malinche visto a través de las imágenes, ¿no? Desde esa Malinche guerrera y poderosa, ese cambio, ¿no? Ya en el siglo XVII y XVIII han mencionado los biombos en los que se representa a la Malinche como una figura exótica. Quería que nos hablase, si puedes, un poco más de ello. Y luego también, pues curioso, en el mismo siglo es cuando empieza, ¿no? A desaparecer y cuando la expulsan de la compañía de Cortés, que previamente aparecía a la misma altura que él, incluso, ¿no? Dándole un papel más protagonista que él en algunos de los casos. Bueno, tengo primero que decir que ella forma parte de mi grupo de investigación sobre la ruta de Hernán Cortés, que estamos trabajando. Ella además está trabajando en la gestión precisamente de esa ruta cultural y que, bueno, que esperemos que en 3 años podamos tener precisamente una plataforma digital con toda la documentación que estamos recogiendo y recopilando de imágenes para, a través de ellas poder justificar muchas veces la historia. Tengo que decir con respecto a esto una cosa importante que por la premura del tiempo no he podido decir. Cuando yo hablo de Marina, de Malinche, Malinchín, como una mujer poderosa con la lengua de Cortés, hay que entender una cosa. Ella trabaja y hace realmente su papel como embajadora. Y eso se demuestra muy bien en las cartas de relación de Cortés, porque Cortés, en la segunda carta de relación, él describe todo, por ejemplo, toda la vida de Tenochtitlán. Él se maravilla cuando llega a Tenochtitlán. Y eso se lo enseña Marina. Marina Malinchín es la que le enseña el protocolo de los aztecas, el protocolo de los tlaxcaltecas, cómo funcionaban las comunidades indígenas, qué poder tenían los caciques, quiénes eran los importantes. Por eso es tan importante su figura. Y durante el siglo XVI se la sigue manteniendo como una figura principal, digamos, venerada, con esa ideología, pseudo-religiosa por parte de los cronistas de la crónica española. Y el cambio se produce realmente cuando la españolización o europeización de una sociedad nueva y el mestizaje de una sociedad nueva hace que desaparezca este personaje. Una razón obvia, se viene diciendo aquí desde ayer, es la poca importancia de la mujer dentro de la sociedad y sobre todo de las decisiones primordiales de la historia. Por lo cual, las crónicas quedan ahí, pero en el siglo XVII, ya no es tan interesante ella, porque hay otra cosa también importante que el año pasado estuvimos hablando aquí, esa iconografía del vínculo, esa iconografía artística de vincular a los conquistadores con la idea de la monarquía austriaca. Por lo tanto, ya no necesitamos a Malinche, porque Cortés, por ejemplo, en los biombos, hablando de los biombos, que es un elemento artístico importantísimo a partir del XVII, que viene de su tradición de la famosa nao de las Indias o a través de la influencia oriental, pues aparece representada la conquista de México. Ya Malinche aparece como una mujer, como decíamos, hermosa como una diosa, pero no aparece con ese papel importante al lado de Cortés. Cortés aparece a caballo, vestido con armadura, como si fuera realmente Carlos V en la batalla de Milberg. Es decir, estamos hablando de la asunción de los conquistadores como la asunción de la iconografía de los gobernantes austriacos para, de alguna manera, catolizar, es decir, la monarquía católica apostólica romana está representada allí por ellos. Y esa es la pura verdad por la cual, en parte, Malinche no tiene ya cabida en ese relato iconográfico del arte de novohispano. ¿Qué es lo que pasa en el XIX? Pues el XIX tienen que recuperar a sus figuras. Y aunque Malinche sigue siendo una traidora, es tanta la fascinación, sobre todo, del romanticismo, de los autores románticos, como de los viajeros también que van a México, europeos, en los cuales los amores de Cortés saltan a la escena. Por ejemplo, si en el barroco esa relación Cortés-Malinche desaparece, por ejemplo, en el teatro barroco, desgraciadamente tengo que resumir mucho, pero solo con las obras teatrales del barroco que hay española, donde se representan a Hernán Cortés y a Pizarro como conquistadores, desaparecen estos personajes porque no interesa, aparece la mujer, digamos, más importante de Cortés, que es Juana de Zúñiga.
la nieta, la sobrina del duque de Béjar. Es decir, esa es la que aparece. Y aparece ya como digamos, una unión consolidada, religiosa, católica, apostólica, romana. Eso es lo que aparece. Malinche no interesa. Sin embargo, en el romanticismo sí aparece. Pero lo más interesante de Malinche es cuando aparece en el 19, como ya ese vínculo entre la mujer india que seduce a Europa, simbólicamente Cortés, y aparece iconográficamente seduciendo ese mundo natural, digamos, limpio, que representa América para la vieja Europa cascada, llena de guerras y agotada. Eso es un poco la transmedia, ¿vale? Muchísimas gracias a la comentarista y a la profesora Perales. Abrimos el turno de debates. Tenemos ya una primera pregunta que va a enlazar además también con la intervención anterior, con lo cual, profesor, se presenta. Preséntese con el micro. Bueno, tengo que volver a decir, soy Andrés Barrera de la Universidad Complutense, profesor titular, y tengo que decir que estoy simplemente abrumado por este florilegio de 4 lecciones magistrales que hemos recibido esta mañana. Gracias. Y lo digo no por pura cortesía, lo digo con profunda convicción, ¿no? Pero tengo algún problema respecto, además, creo que por lo menos a las 3 últimas conferenciantes. Pero antes quería decir que, bueno, es evidente que Marina es más que la lengua y la intérprete, por cierto, el concepto de intérprete es de una gran importancia, Es en efecto, en ese sentido sustancial, la intérprete por excelencia, pero es también negociadora en jefe de Cortés, es embajadora, como es otra palabra que tenía apuntada y salió en su última intervención. Es una políglota, es una consejera principal de Hernán Cortés. No solo es la consejera principal, es la consejera imprescindible. Lo que hizo Hernán Cortés con la conquista de la Nueva España, desde luego, no tengo ninguna duda, no lo hubiera podido hacer sin la ayuda y la colaboración de Marina. Pero además es la madre de uno de sus hijos, a quien Cortés reconoció. Claro que después, como español, con aspiraciones de elevarse a la nobleza, no podía casarse con una indígena. Tenía que casarse con Juana de Zúñiga, una castellana, sobrina del duque de Béjar. Y por lo tanto, el matrimonio de Juan de Jaramillo para mí es evidente. Es una orden de Cortés. Y no creo que se trate de un abandono, sino de dejarla un poco a buen recaudo y todavía bien cerca de él, ¿no? Porque la casa con un subordinado. Entonces, también, y esto ya se refiere al anterior de la profesora, a la ponencia de Martínez Cortés, bueno, yo creo también del relato fascinante, tremendamente erudito, que nos ha hecho del icono de la Virgen de Guadalupe, creo que también hay... Y ya lo explicó la profesora Martínez de Codes. Para mí es evidente, bueno, no lo dijo, pero lo podía haber dicho en una frase, el momento y el lugar histórico fundador del mito de Guadalupe es la noche triste pasada en el cerro de Tonantzin. Una derrota, una situación tremenda, en la que solo, supongo que entre otras cosas, se les ocurrió invocar a la Virgen de Guadalupe, de la patria de Cortés y de unos cuantos de quienes la acompañaban, ¿no? Entonces, ya con esto acabo. El tema de Bernal Díez del Castillo, porque las 3 últimas conferenciantes, por lo menos, nombran a la obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España como fuente principal del conocimiento de esa época, de esos acontecimientos, pero también como fuente principal de documentación de sus presentaciones, de sus papers, ¿no? Bueno, me resulta sorprendente que después de este congreso que hemos tenido en Medellín en el mes de abril, organizado por entre otros, el profesor que ha organizado el de aquí, el presidente de la Fundación, pues la conferencia inaugural la dio Christian Duverger,
Es un antropólogo e historiador francés, especialista en el México prehispánico y también en el México colonial y en la figura de Hernán Cortés, de quien ha escrito una magnífica biografía, y después un libro reciente que se titula Crónica de la Eternidad, quien escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Yo, que no soy un especialista en Cortés, o quizás por eso, quizás porque nunca he escrito nada de Cortés, ni me voy a atrever a hacerlo, con tantos especialistas, para mí resulta, cuando leí ese libro fue como una revelación. Digo, pues claro, ¿quién sino Hernán Cortés pudo haber escrito la historia verdadera de la conquista de la Nueva España? ¿Quién sino él conoce todos esos detalles, incluida de la relación íntima y personal con Marina? ¿Quién sino Cortés tenía razón y motivo para hacerlo, tratando de defenderse de sus enemigos en la corte de Valladolid? Por lo que tuvo que volver a España y enfrentar un juicio de residencia, pero también los 3 años, justo un año antes de su muerte, en el que fundó esta Academia de Valladolid, Academia Cortesina, en la que, según dice Christian Duverger, fue cuando concibió y escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y además eso era un complemento de la historia oficial de la conquista de México, que se la encargó a su capellán Lope de Gómara, que nunca estuvo en México. ¿Cómo podía saber el Lope de Gómara todos esos detalles si no es porque disponía de Cortés y de sus archivos, que llevaba consigo, trajo consigo a España? Entonces, bueno, como digo, es una sorpresa, a ver si ustedes me ayudan, ¿por qué no se nombra como autor, más allá de la creación de ese personaje, de ese carácter literario, del soldado anónimo, que no aparece en ninguna de las relaciones de los soldados que acompañan a Cortés, que tenía que enviar periódicamente al Consejo de Indias? ¿Cómo es posible que un soldado de a pie, en el siglo XVI, pudiera escribir, pudiera citar fuentes latinas? Sin embargo, Hernán Cortés había estudiado en Salamanca, sabía latín, conocía esas fuentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, es un ensayo, análisis y exposición, donde deja clara su interpretación, ¿no? Miguel Ángel, si no te importa, yo tengo muchísimo respeto por Duverger. Tuve la ocasión de estar allí en Medellín con él y hablar y tratar sobre este tema. Pero sí es verdad que para nosotros, desde el punto de vista de la historia del arte, tenemos que reflejar mucho lo que es, digamos, partiendo de los textos históricos. Yo aquí he nombrado también a Solís, he nombrado a Gómara, he nombrado a Bernardino de Sahagún, he nombrado a muchos, a Camargo. Pero sí es verdad que prácticamente todos los cronistas posteriores, las descripciones que van aumentando en adjetivos bondadosos y buenos de Marina, las hacen a partir de Bernal Díaz del Castillo, porque Cortés la olvida. Ahí sí que podemos decir que Cortés la olvida. Cortés la nombra como la India, Faraute, y de hecho no le da más. Y Marina en una ocasión, porque no tiene más remedio que nombrarla ya. Entonces, ¿por qué? Pues porque en la condición femenina de aquella época, siendo mujer, india y concubina, no eres nadie. Si hemos visto aquí que ni siquiera las mujeres principales eran nadie. Entonces, tú imagínese lo que es precisamente una mujer. No olvidemos también esa condición de ella, que se salva por los cronistas españoles, pero que en la historiografía tradicional ella no deja de ser una traidora a su pueblo, ¿vale? Pero también hay que entender el concepto de pónganse todos en el lugar de Malinsín Marina. Es vendida por su madre, es esclavizada, entregada como concubina 2 veces. Si a mí me viene alguien y me dice que puedo ser la concubina del gobernante, yo también diría que sí. Y además tengo el poder de hacer lo que me dé la gana con la lengua. Consigo al final de mi vida tener propiedades, ser una señora respetada, estar en el núcleo del poder en Tenochtitlán y ser casada con un hombre de Cortés que la respeta hasta el final, tiene varios hijos con él y que termina felizmente casada, hablando mal y pronto. Porque recordemos también, el concepto de matrimonio, de amor, no existe en aquella época, es un matrimonio de interés y por lo tanto eso es lo que ella hace. Como mujer, por eso al final he terminado diciendo que es mujer libre, porque estoy segura que ella es la que elige a Jaramillo. No tengo datos para esto, pero si tiene que elegir entre todos, va a elegir al hombre más tranquilo, que no le moleste mucho. Perdón.
Claro, ya ha pasado a la historia, ya sabe todo. ¿Alguna intervención más por parte del público? Sí, aquí, allí al fondo. A ver, empezamos por aquí. Vais levantando las manos porque no queda mucho tiempo. Tengo 2 manos. ¿Alguna más por ahí va a haber? ¿Alguna intervención más? Pues tenemos estas 2. ¿Podemos coger las 2 intervenciones Sí, una tras la otra? Y así ya terminamos, si quieres, sí. Preséntate, por favor. Hola, soy María Sánchez, doctoranda en estudios norteamericanos por la Universidad de Alcalá. Quería preguntarte, como hemos mencionado aquí, comparación Cortés-Pizarro, ¿qué sería de Cortés si no hubiera tenido la figura de la Malinche? Pizarro también utilizó las luchas entre las diversas tribus para llegar a la cabeza, ¿no?, al poder. Entonces, desconozco si Pizarro tuvo un intérprete o una figura similar. Era mi pregunta. Y también, si no la tuvo, que creo que no la tuvo, no lo sé, pero si no la tuvo, creo que es inevitable. La conquista española de América podría haber sido mucho más difícil y mucho más después de muchos más años, eso es verdad, pero habría acabado pasando. O sea, por lo que hemos dicho de qué habría sido sin de Cortés sin la Malinche, pues creo que habría sido lo mismo, pero mucho más costoso. O sea, pero que lo que hemos dicho de traicionar a su pueblo, o sea, era inevitable, creo. Es mi opinión y mi pregunta es, ¿Pizarro tenía...? Vale. Otra pregunta por allí al fondo. Tenemos... Si te levantas, te pones aquí para que se te pueda ver bien por aquello de las columnas. Hola. Un poquito más, donde está el reloj. Ahí. Oye. Hola, buenas tardes. Hola. Nayeli Jiménez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de nuevo. Solamente un paréntesis, yo también coincido con el profesor de la Complutense de Madrid con respecto a la figura de Bernal Díaz de Castillo. Es un personaje bastante polémico y también me resultó curioso escuchar en todas las intervenciones la utilización de la fuente, mencionándolo como si fuera una persona real, ¿no? Incluso creo que ni siquiera hay registros de que llegó aquí, etcétera. Su figura física tampoco se conoce. En fin, también concuerdo con esa visión. Y a mí nada más me gustaría recalcar una cuestión en torno a la figura de Malinitshin o Malinche. Cuando se habla de traidora, aquí yo creo que hay que hacer un apunte necesario. Cuando se habla de la mujer traidora, esto nace a partir del nacionalismo mexicano, nacido a partir de la independencia. No se consideraba así en el siglo XVI, evidentemente, ¿no? Los que conocen México, los que conocen el nacionalismo mexicano, no es tan bueno como parece, ¿no? Por evidentes razones. A mi parecer, ningún nacionalismo es sano o bueno, ¿no? Pero está ahí, y entonces a partir de esto se le da esta idea de traidora, de vendepatrias, etcétera, de todo lo que viene después. Pero también es importante, creo, contextualizar la figura de la Malinche como una mujer poderosa, no solo en el sentido de que era poderosa como intérprete y demás, pero entendiendo su contexto del cual ella venía, ¿no? Sabemos que en la zona maya, por ejemplo, las mujeres… Ellas tenían un papel bastante importante en lo que es la realeza maya prehispánica, ¿no? Precolombina. Tenemos casos, por ejemplo, de la señora Shock de Palenque, por ejemplo, la reina roja de Palenque también. Son mujeres muy poderosas que estaban entrenadas en cuestiones de consejería, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, como bien dice al ponente súper bien apuntado, hay que reivindicar la mujer de la Malinche, no solamente, y olvidarnos un poco de estas trabas que trae el nacionalismo, hipernacionalismo mexicano, de ponerla como una traidora, sino en realidad era una estratega. Recordemos que también, volviendo al contexto, la zona de donde ella es, que es Tabasco, el Imperio Maya ya había caído. Pero ¿quiénes eran los que estaban, digamos que, exigiendo tributos constantemente a la gente? Eran precisamente los mexicas. Entonces, ella, como estratega, más que por salvarse ella misma, yo creo que es como una visión de salvar a su pueblo, el pueblo de Acalán, el pueblo de la zona de Tabasco, de Comalcalco,
y entonces, a partir de ahí, unirse a las tropas de Cortés, porque los mexicas eran aquellos que estaban, era la oligarquía en Mesoamérica en esa época también. Entonces yo creo que hubiera sido también interesante igual recalcar esa posición muy, muy, muy patente que tenía la Malinche para, digamos, salvar al pueblo de una manera bastante inteligente y estratégica, ¿no? Nada más. Bueno, voy a empezar contestando a la pregunta suya. Vamos a ver, la imagen de traductores existe a lo largo de toda la conquista de América. Existen personas que son traductores de los conquistadores. Es más, hay unos datos muy interesantes en esta misma etapa, en la cual, por ejemplo, 2 hijas de un cacique en la zona de las Higüeras, la zona de Guatemala ya, en las que son, digamos, hacen de traductoras para Pedro de Alvarado, y las llaman malinches. Es decir, que el término malinche se adopta desde el primer momento al término de traductoras, de intérpretes de los extranjeros. Es curioso porque estamos hablando de la misma época. Pedro de Alvarado está utilizando malinches, que significa traductora. Pero también en el caso de los hermanos Pizarro, de Pizarro y todo el resto de los conquistadores que van hacia el sur de América, todos llevan traductores, todos. Generalmente son indígenas naturales de las zonas que han sido españolizados, evangelizados y que forman parte de las expediciones, todos ellos. Tiene además una figura no jurídica, pero sí una figura importante desde el punto de vista administrativo, porque se les paga como traductores de los expedicionarios y de los conquistadores. Con respecto a lo de que dice de Malinali Malinche como mujer maya, precisamente eso es el principio, digamos, de ella misma, de la existencia como personaje. Ella es vendida por su madre porque, muerto el padre, se casa la madre con otro personaje. La madre es la heredera del grupo de cacicado de esa zona. Y precisamente porque la madre tiene un hijo varón, a ella le correspondía como herencia ser digamos, la cacique de ese poblado, y la venden subrepticiamente, por lo visto, según la leyenda, la venden de noche para que no se entere, y hacen que el pueblo crea que ella ha muerto. Para que vean ustedes, es decir, porque el poder, ella ha sido educada para gobernar, por eso conoce el protocolo. Cuando llegan los mexicas, conoce el protocolo de interrelación diplomática con el otro pueblo, y además hace, evidentemente, de asesora y embajadora de Cortés. Pero ella es una figura que está preparada para gobernar, educada para gobernar, que la quitan de en medio por ser mujer y para que sea sustituida por su hermano varón, ni más ni menos, un hermanastro. De hecho, en las crónicas, por ejemplo, de Solís, posteriormente, solo ya termino, hablan que ella, de hecho, es muy curioso porque Hernán Cortés, cuando la tiene que compensar ya con las propiedades, lo que hace es entregarle a su pueblo. Ella se convierte en la gobernanta de su pueblo. Su pueblo va a ser la encomienda suya. Y aparece su madre y sus hermanastros porque creen que van a ser ajusticiados por ella, por lo que habían hecho. Y ella, dicen las crónicas, los perdonó. Es decir, que el concepto de que ella era la heredera de esa zona, de ese grupo indígena, estaba asumida también hasta por los cronistas españoles. Pues hasta aquí hemos llegado en esta mañana con este debate tan interesante, tan apasionante sobre esta figura que no deja de ser controvertida a pesar de todo lo que conocemos más sobre ella tras la exposición de la profesora Perales. Muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias a la relatora. Gracias. Un gran aplauso para las dos.